Y bueno, hoy venimos con otro pequeño unboxing. Llevo muchísimo tiempo por acá esperando poder hacer otra vez videos de corte láser justamente porque he llamado la atención de algunas empresas y en este momento estamos con la Creality Falcon 2, una cortadora láser de diodo totalmente lista para trabajar. Literalmente esta viene prácticamente preensamblada. Se volvió por acá, grabar las cámaras. Esta viene totalmente preensamblada y es justamente para lo que yo les he dicho siempre, pensando de manera principal en lo que vendría siendo el emprendimiento. Pero no, miren esta cosa. Normalmente estas vienen para ensamblar. Algunos otros videos que he hecho vienen así, pero esta ya viene. ¡Oh! ¿Qué es todo esto? Y algo que me encanta es esto. Tiene compresor de aire directo. Y lo mejor que tiene acá, unos pequeños estabilizadores para que no se sienta como si estuviera por allá prendida la lavadora en casa. ¡Oh, eso está genial! Por acá ya me estoy quedando sin espacio. Tenemos un módulo láser brutal de 22 watts con un total de 4 LEDs. Colocadas justamente como estoy mostrando en pantalla, 4 LEDs para un total de 22 watts de potencia. Con esto prácticamente podemos cortar todo muy rápido. Por acá tenemos, uy, esto sí lo quería hace mucho. Esto es el eje rotatorio. ¿Cómo así? Esto nos va a permitir marcar botellas y todo tipo de elementos cilíndricos, tal y como estoy mostrando en pantalla. También totalmente con el branding de Creality. Oh, tenemos acá unas espumitas. Y esto acá podemos colocar algún recipiente, algún termo, algún botilito, no sé, y poderlo marcar. Oh, me encanta, me encanta. Por acá. Y acá tenemos un pequeño honeycomb. Para los que no lo sepan, es una base. Honeycomb viene justamente de la palabra esta de panal de abejas. Esto nos va a permitir que el material no quede directamente en contacto, haciendo que, tal y como estoy mostrando en pantalla, tenga distinto distanciamiento y no se vaya a quemar el material al fondo cuando, como quien dice, el calor residual del láser justamente toque el material. Ok, dejo esto por acá a un lado. Tenemos otra lámina de metal justamente que nos han enviado nuestros amigos de Creality con la Falcon 2 para poder hacer el tallaje que les comenté de colores. Esto es una pequeña capa de protección, pero esto lo vamos a ver en un instante. Acá, vamos a ver, ¿y ya? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Lo que no tenemos es espacio. Esto, acá. Creo que ya nos va a tocar conseguir más espacio. Porque, gracias. Miren esto. Tenemos un área total de corte de 40 centímetros por 41 centímetros. Y acá realmente creo que voy a acelerar el video hasta el momento donde voy a dejar todo conectado. Lo bueno de todo es que la conexión es exageradamente fácil y tenemos acá toda la información justamente en la página, que no está en esta hoja, sino está justamente acá. La información de ensamble es demasiado simple. Mientras la gata se está comiendo la espuma, ¡quieta, gata! Mientras la gata se está comiendo la espuma, por acá tenemos toda la información de ensamble. Acá está nuestro compresor, acá está cómo se conecta nuestro láser, acá se muestra la altura, acá se muestra todo. Voy a acelerar justamente el video hasta que todo se encuentre correctamente. Bueno, pues ya terminamos el ensamble, que realmente es supremamente fácil. Lo único que tuve que conectar fue mi punta láser, la entrada del aire y el compresor. Y yo al principio estaba buscando dónde está mi cable para conectar el compresor y no. Resulta que el compresor de aire se alimenta directamente desde nuestra Creality Falcon 2. Y acá ya estamos totalmente listos de encenderlo. Tan fácil como conectarle la corriente, alimentación, esperar que la gata está por allá jugando con los, Dios mío, los gatos. Y acá tenemos nuestro pequeño honeycomb que, como saben, pues nos va a ayudar a que el material no se deteriore tanto. Y acá, ahora sí vamos a darle nuestro primer inicio. Pero mi gente, algo que ocurre con muchas personas: el botón de seguridad de emergencia casi siempre viene presionado. Para despresionarlo, lo giramos y miren, se levanta, haciendo que ya podamos
usar nuestra máquina. Y en este caso tenemos una pequeña llave que podemos simplemente encender para que se encienda nuestra máquina y podemos quitarlas y guardar nuestra llave o conservarlas. Y miren algo que me encanta, mi gente. Tenemos 3 sensores: sensor de aire, sensor de fuego, o sea de llama, y sensor de que el lente esté trabajando. Obviamente, si yo digamos acá, otra cosa, tenemos control de potencia del aire. Si yo le bajo todo el aire, me va a marcar acá, parpadea en rojo. Si yo le subo todo el aire, obviamente me da opción de aire. Ahora sí, ya con esto, vamos con nuestras primeras pruebas de emprendimiento. Y bueno, yo empezaré con algo que está muy de moda al momento de la grabación de este video: el logo de Zelda Tears of the Kingdom. Obviamente voy a buscar por acá PNG con fondo transparente, pero todo lo que veamos acá va a ser aplicado con todo tipo de logo que queramos. Lo consigo, obviamente siempre va a ser mejor uno que tenga mayor contraste, pero ese que tiene colores ya les enseñé cómo optimizarlo. Para eso simplemente vamos acá a darle clic derecho, guardar imagen como, nos aseguramos que esté en formato PNG. Listo, y en este punto simplemente vamos a arrastrar nuestra imagen a nuestro querido Lightburn. Acá en este punto tenemos la imagen muy grande, ¿cierto? Pero vamos a optimizar nuestra imagen primero. Para eso voy acá a donde dice Cuts, voy acá donde dice imagen y marcaré el output acá para poder ver nuestra imagen. Y en este punto lo que voy a hacer yo es optimizarla para impresión y también tallado. Por favor, en la parte superior derecha de la pantalla estoy mostrando un video en el cual aprendimos a hacer esta pequeña caja de cartucho del juego de Paper Mario para Nintendo GameCube, donde aprendimos a optimizar imagen, porque no es lo mismo imprimir en una impresora normal que hacer un tallado mediante desbaste con quemadura, que es lo que hace el láser. En este punto obviamente aprendimos a darle clic derecho a nuestra imagen, a decirle ajustar imagen y a colocar unos valores que son los que yo les compartí con ustedes, pero que obviamente ustedes pueden mejorar. El contraste pueden aumentarlo acá. El brillo, en este caso yo lo aumento a un 10%. Acá en Enhance Radius vamos a separar los blancos de los oscuros y acá simplemente coloco 15. Y acá donde dice la cantidad de enhance, de amplitud, vamos a colocarle 500. De esta manera, miren cómo se contrasta nuestra imagen de una forma que dirán ustedes, oh, es demasiado, pero no, mi gente. Al momento de tallar nuestra madera, este tipo de valores nos van a funcionar. Igual, hagan pruebas, intenten, cada máquina es diferente y obviamente ustedes son los que tienen que encontrar el punto exacto. Le decimos, ok, ya tenemos nuestra imagen totalmente contrastada y optimizada para nuestro corte. Ahora, voy a hacer los circulitos del tamaño que tenemos pensado. Obviamente pueden hacer círculos de diferente tamaño según el tipo de portavasos que quieran, pero un tamaño que puede ser promedio para todo tipo de tazas, vasos y recipientes. Hacemos un círculo manteniendo Shift y acá vamos a colocar un tamaño, puede ser yo creo que de unos, voy a hacerlos grandecitos, voy a hacerlo de 90 por 90 milímetros. De esta manera cada circulito va a ser de 9 centímetros y voy a ajustar mi imagen justamente al tamaño de mi material. Me cierro acá, acomodo y la idea es que quede dentro de nuestro material. Listo, yo creo que de esta manera, sin tantas vueltas, sin tantas cosas, ya queda dentro de nuestro material. Ahora, obviamente, mi gente, algo que tengo que recordarles constantemente es que todos los colores de abajo no son más que perfiles de nuestros tipos de corte que queramos hacer. Podemos tomarlos como herramientas o como perfiles. Por ejemplo, yo puedo guardar una configuración en el perfil 00, que sea velocidad de 30, un pase, 100 de potencia. Y en mi perfil, digamos, 2, que está marcado en rojo, puedo guardar otro perfil que sea 3 pases, 100 de velocidad, 10 de potencia. Usen estos colores únicamente para identificar los perfiles de corte. Yo todo en este momento, lo que sea corte, voy a tratarlo en perfil 00. Y obviamente tiene que estar marcado en línea. Si le decimos fill, él va a llenar todo el espacio que está marcado. Si le decimos offset fill, va a ser solamente un tallado por fuera, pero si le decimos line, es lo que va a hacer para quemar.
Ahora sí, o sea, me refiero para cortar. Ahora, muy importante, vamos a configurar nuestra imagen. Recuerden por favor el video que les mostré del Paper Mario de Nintendo GameCube. Ahí aprendimos a configurar nuestra máquina de corte, normalmente con un distanciamiento de 0.1 milímetros, un solo pase, una velocidad de 50 milímetros por segundo, y para una cortadora láser de 10 watts, la potencia recomendada es de 60%. Pero en este momento, como estamos con una máquina del doble de potencia, voy a seguirlo haciendo a la misma velocidad, mi gente. No tengo ninguna prisa. Quiero una terminación bonita. Si ustedes le aumentan la velocidad, obviamente van a compensar el quemado, pero no va a quedar tan definido como yo quiero. En este punto, dejo la misma 50 milímetros por segundo de velocidad, pero voy a cambiar la velocidad, la potencia de mi láser al 30%. Como les dije, cortadora de 10 watts al 60%, cortadora de 20 watts al 30%. Perfecto. Ahora vamos con el perfil de corte. En la tabla que está apareciendo en pantalla, mi gente, vamos a ver si actualizamos esto a futuro, a ver cómo hacemos esta tabla universal. Toda esta tabla está basada directamente en lo que vendría siendo nuestra cortadora de 10 watts, pero todo este perfil puede ser aplicado para todo tipo de cortadoras usando matemática básica, mi gente. Yo ni siquiera terminé la secundaria, pero puedo entender esto. Y para estos emprendimientos vamos a usar primeramente lo que vendría siendo nuestro triplay. En Colombia le decimos triplex, en otros países madera contrachapada. Y acá yo nunca les recomendaré que usen MDF. Sí, el MDF es bonito, se ve más liso, mi gente, pero el MDF va a llenar de un hollín de todo el pegamento que usa el MDF, les va a taponar el lente, les va a generar residuos, va a hacer que tengan que hacer limpieza más constante y todo su entorno de trabajo se va a llenar de un hollín anaranjado feísimo, difícil de limpiar. Así que el día de hoy vamos a usar triplay, triplex, madera contrachapada de 3 milímetros. Voy a acomodar por acá mi material. En un momento voy a optimizar lo que vendría siendo el espacio. Y lo bueno de nuestra querida cortadora Creality Falcon 2 es que tenemos acá lo que sería una pequeña escalera no sé cómo sería esto, una pequeña escalera de altura donde podemos identificar el material que vamos a trabajar. Por ejemplo, nos dice que usemos esta altura si nuestro material se encuentra entre el rango de 1 y 3 milímetros, la segunda altura entre el rango de 4 y 6 milímetros, la tercera altura si tenemos un rango de 6 milímetros. Pero obviamente esto se define como la distancia focal que ya hemos tratado en varios videos y cada máquina es totalmente diferente. En este caso voy a traer por acá mi cortadora sobre mi material, voy a colocar lo que vendría siendo mi escalera, miren acá, y voy a acomodarla a lo que me identifica acá. Me dice que mi material es de 3 milímetros, así que acomodo la altura, una distancia focal óptima va a hacer que el corte sea más limpio y ya estoy totalmente listo y preparado. Regreso. Usando mi tabla de corte para cortadora de 10 watts, me dice que vamos a usar una pasada a 3 milímetros de velocidad por 100% de potencia. Como les he mencionado, usar una sola pasada a esta velocidad va a quemar muchísimo nuestro material. De ahí me inventé este término tonto y pretencioso conocido como multiplicador, donde en vez de hacer 1 a 3 de velocidad, voy a multiplicar por 5. Haré 5 pasos por 15 de velocidad. Dirá ya, cara, ¿para qué haces tanta tontería? Esto va a tardar mucho. Voy a quitar acá el output para mostrarles un cálculo que si le doy al P, ¿cuánto tardaría haciendo un círculo a 5 veces de paso a 15 velocidad? 1 minuto y 36, ¿cierto? Pero si yo coloco la velocidad base de 1 por 3, ¿cuánto tardaría esto, mi gente? Exactamente lo mismo. Pero lo que vamos a ganar es que el material no se nos queme ni se nos deteriore tanto. Entonces, perfil que yo les recomiendo para madera de 3 milímetros con cortadora láser de 10 watts es del multiplicador de 5 por 15 al 100% de potencia. Esto es para cortadora de 10 watts. Pero en este momento vamos a trabajar con una de 22 watts. Así que yo voy a cambiar esto a 25 por 3. Obviamente tengo que hacerles un video para que ustedes mismos aprendan a crear su propio perfil de corte y puedan entender más o menos cómo calibrar su máquina, porque cada máquina es diferente. Jueguen con esto, no tengan miedo, hagan pruebas, pero siempre traten de usar este pequeño multiplicador. Perfecto. Ahora vuelvo a activar el output para que salga lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar todo y le digo clic derecho a agrupar. De esta manera ya tenemos agrupado nuestro querido logo de Zelda. Y en vez de copiar y pegar, vamos a usar esta pequeña herramienta conocida
como un array, o no sé cómo se llama en español, donde vamos a crear nuestros 6 componentes, que ya les dije que vamos a crear acá una columna, o bueno, creemos, una columna de 6. Vamos a ver si nos cabe completamente, pero no, una columna de 6 me lo manda hacia arriba. Entonces, en vez de columna, hagamos, ¿cómo se llamaba esto? Yo nunca fui bueno en Excel, yo creo que por esto. Entonces hagamos columna y fila, creo que esto era fila. 1 por 6 no alcanza a caber en nuestro material, entonces vamos a dejar 2 de 3, normalito, no nos compliquemos tanto. Listo, 2 columnas de 3. De esta manera, me enredo mucho con lo que vendría siendo fila y columna. En fin, voy a hacer 6 portavasos para mi proyecto. Pero se dan cuenta que con esta pequeña herramienta de array, de grid array, porque no sé cómo se diga en español, podemos acomodar varios sin tener que estar copiando y pegando. Y acá podemos espaciarlas si queremos, o si queremos que quede completamente pegadita una del otro y así poder aprovechar cada milímetro de nuestro material. Voy a dejarla en 0, que no tenga espacio, le digo OK y en este punto ya estoy totalmente listo para hacer mi primer corte. Acomodo material, le digo frame, de esta manera me aseguro que me encuentre dentro de los márgenes posibles para evitar que no vaya a ser un corte fuera de mi material, ¿cierto? Verifico mis datos, verifico que esté en output y que esté en output. Ambos estén marcados. Mi perfil de velocidad, mi gente, recuerden que es diferente para 20 watts, para 10 watts. Recomiendo que por favor vean o escuchen todo lo que he mencionado en el video. Estamos marcados en línea. Primero voy a hacer el tallaje de línea, primero voy a hacer el tallaje de imagen y segundo voy a hacer el corte de línea. Acá podemos cambiar el orden de nuestros trabajos. Voy a dejar primero imagen y segundo línea. Aseguro todo, tengo todo listo y comenzamos. Y listo, hemos terminado. Miren acá, parece como cuando saca uno el pan del horno. Y hemos terminado. Miren este tallaje, mi gente. Qué hermoso. No. Ahora, lo que yo recomiendo hacer en este momento es hacerle una base a nuestros queridos portavasos para poderlos colocar sobre nuestra mesa y que no se vayan a deslizar. Para esto usaremos normalito foamy de colegio, foamy, como le digan, espuma, esta de bricolaje, la que se usa con tareas, normalita. Aprovechando que ya tengo mis círculos del tamaño ya listos, vuelvo a mi computador, ¿sí? Voy a agarrar mi imagen principal y voy solamente a desagrupar. Y voy a eliminar lo que vendría siendo únicamente la imagen. Acá está, la imagen. Voy a eliminarla. Hago exactamente lo mismo, voy a duplicar, vendrán siendo acá 3 columnas, 3 hileras por 2 columnas, en fin, ustedes me entienden. De esta manera únicamente voy a colocar mi material, que en este punto es un foamy normalito. En esta ocasión escogí el color negro para que fuera más bonito al momento de vender. Y acá simplemente, como es algo tan delicado, voy a bajarlo a un solo corte. Y en este momento le digo Start. Perfecto, quedaron nuestros circulitos. Ahora, lo único que voy a hacer es usar pegamento normal, pegamento blanco. Yo creo que acá tomé todo lo del colegio de mi hija. Y lo que voy a hacer en cámara rápida es que voy a colocarle una capita de pegamento por toda la superficie de atrás. Y ahí voy a pegar mis circulitos para evitar que se resbale. Esto, como se dieron cuenta, lo hago en cámara rápida. Y listo, quedando de esta manera, mi gente, ya quedan mucho más hermosos, ya van a tener una superficie antideslizante para que no se caigan, pero, mi gente, al momento de vender esto, no tiene el mismo valor que si le hiciéramos una pequeña cajita de soporte. Y es lo siguiente que vamos a hacer. En este punto, volvemos a nuestro computador. Vamos a eliminar lo que tenemos acá. Simplemente vamos a nuestro navegador de internet
Y vamos a entrar a esta página que está apareciendo en pantalla, boxes.py. Por favor, en este momento, mira la parte superior derecha de la pantalla. Ese video que está apareciendo fue un video que hice yo totalmente explicativo de casi 1 hora, donde entendimos el funcionamiento de este programita de boxes.py, donde podremos hacer prácticamente todo tipo de cajas. Pero por favor, no se limiten únicamente a lo que están viendo, ya que podemos usar alguno de estos prediseños para poder optimizarlos a nuestra forma. No significa que al entrar a esta caja tenga esta forma, no. Podemos ampliar las dimensiones, cambiar, hacer absolutamente todo según la conveniencia de nuestro proyecto. Y aquí, un buen soporte para nuestros queridos portavasos puede ser este Notes Holder. Entramos simplemente. En este punto únicamente tendremos que cambiar los valores de lo que vamos a colocar. En mi caso, ¿de qué dimensiones eran mis portavasos? Yo los he colocado de 90 milímetros por 90 milímetros. Así que en el eje de la X voy a colocar acá 90. En el eje de la Y voy a colocar acá también 90. Y en altura obviamente vamos a sumar cuántos suman en total sumados nuestros queridos portavasos. En mi caso, veo que sumados suman alrededor de 31 milímetros. Entonces, para que no quede tan justito, voy a dejar por acá unos 37 milímetros de alto. Aquí la apertura de 40 es justamente el espacio que vamos a tener acá, esa es suficiente. El grosor del material es lo más importante al momento de seleccionar acá. Vamos a ver. Nuestro grosor de material es de 3 milímetros. Con esa información coloco acá 3 milímetros. Vamos a quitar labels, que es que nos marque lo que vamos a hacer, ya que no lo necesitamos. Y obviamente en el cuadro de referencia, que es un cuadrito que se usa para poder usar editores externos, vamos a dejar 0 para no generar ningún tipo de cuadro adicional. Ahora viene lo más importante, que ya lo mencioné en el video que les dije, pero acá resumo rápidamente. Acá en Burn es la corrección de quemado. Recordemos que no todas las máquinas de corte láser tienen la misma calidad de láser. Me refiero al grosor milimétrico del mismo. Cuando la máquina ya es antigua o tiene un grosor muy mayor al que podemos ver, o simplemente tuvimos que hacer muchas pasadas o quemar demasiado el material, eso va a hacer que al momento de generar nuestras pequeñas conexiones, nuestros pequeños joints, tal y como estamos viendo acá, estos pequeños puntitos van a estar de pronto muy grandes y va a quedar totalmente como bolsillo de payaso, simplemente no van a encajar. Así que cuando tenemos están demasiado sueltos, vamos a colocar acá un valor alto, pero un láser totalmente nuevo, bien calibrado, a buena altura, podemos bajar esta medida a 0.05. De esa manera va a quedar apenas, pero si quedan muy sueltos, si no se aseguran por sí mismos, le subiremos a 0.07 por acá como vemos. Si todavía están muy sueltos, lo subiremos a 0.09, pero si vemos que ya queda muy apretado, obviamente le bajaremos. Por ejemplo, haciendo pruebas fuera de cámara, con esta cortadora, como está nuevecita y tiene un láser espectacular, para mí es 0.03 el valor de corrección de quemado. De esta manera va a encajar totalmente listo, pero ya saben, si queda muy suelto, le suben, si queda muy apretado, le bajan. Perfecto. Con esto seleccionamos el formato que queremos entre DXF y SVG. Yo simplemente lo dejo en SVG y le digo descargar. Aquí ya lo he descargado, simplemente lo voy a arrastrar a mi Lightburn y en este punto, mi gente, ¿recuerdan los perfiles que les dije de herramientas? Acá tenemos 2 colores, pero si no hemos configurado correctamente nuestros perfiles, vamos a tener acá 2 modos de operación. Para mí, todo lo voy a cortar, así que selecciono todo y lo paso a mi perfil de corte 00. Listo. Todo va a repetir lo que ya configuramos. Recordamos, en mi caso yo usé el multiplicador de 3 por 25. Si ustedes tienen una cortadora de 10 watts, va a ser de 5 por 15. Listo, tengan eso muy presente. Pero en mi caso, como mi cortadora es de 22 watts, la conexión correcta, la configuración correcta es de 3 por 25. Creo que me toca hacer un video totalmente explicativo de eso. Listo, acá acomodamos nuestro material, vengo acá, uso mi misma madera reciclada, vengo y la acomodo, mantengo totalmente mi altura, en este momento no quiero cambiar la altura de mi material, en este momento hago un frame. Perfecto, me encuentro dentro de los márgenes. Alt P me dice el tiempo que va a tardar. Me dice que 5 minutos y 26. Simplemente le digo Start verificando que todo se encuentre correcto.
Y listo, eso es todo. Hemos terminado. Acá nos damos cuenta si nuestras uniones fueron correctamente configuradas. En este punto vamos a ver, voy a colocar acá. Miren, acá nos damos cuenta si quedó muy apretado o quedó bien. Creo que quedó apenas... ¡Oh, que no tenga que repetir! Que no tenga que repetir. Miren, acá quedó justo, pero nos permite ensamblarlo. Así que en cámara rápida voy a cortar acá, voy a ensamblar acá correctamente mis piecitas. Y listo. Como se dieron cuenta, sufrí mucho, batallé demasiado armando esta pequeña cajita, pero no usé una sola gota de pegamento de lo fuerte que estaban nuestras piezas. Obviamente, ahí, por ejemplo, yo tendría que bajarle a 0.2 y volver a intentar, si es a 0.02 y volver a intentar, si sigue siendo muy justo, bajarlo a 0.01 y así hasta que encuentre el perfil correcto de mi máquina. Pero miren acá, mi gente, en este momento, cerramos acá bien, que quede bien bonito. Miren esto. Tenemos acá nuestro estuche para nuestros portavasos de Zelda. Me encanta, se ve espectacular. Y en este momento, obviamente, podríamos colocar cualquier tipo de taza, cualquier recipiente y todo. Pero nos falta una pequeña agregado antes de poder vender este primer emprendimiento, y es justamente que debemos sellar nuestra madera. ¿Cómo lo hacemos? Lo ideal es conseguir cualquier tipo de tintilla de madera o laca para que la humedad no vaya a deteriorarla. Esto lo hacemos supremamente fácil y la mejor forma de aplicarlo es justamente con una pequeña espuma. Yo la compré donde venden la pintura de autos, compré una laca transparente. Y se recomienda mejor echarlo o aplicarlo con una pequeña espuma, que no sea demasiado para no llegar a dejar grumos. Y en este momento simplemente lo aplicamos en todas nuestras piecitas. Y esto hará que obviamente sea más resistente a la humedad y también le va a dar una terminación genial. Así que en cámara rápida le aplicaré tintilla o le aplicaré este tipo de laca a todas mis piecitas. Y listo, terminando de esta manera. Obviamente ustedes allá sin la presión de las cámaras pueden hacer una pintura mucho más definida, pero miren esto, le da cierto valor, le da cierto brillo y aumenta la calidad de nuestro producto. Siempre agreguémosle cosas que hagan que cuesten más sin que nos valga más dinero a nosotros, pero esto, una terminación brillante y que la protege de la humedad, obviamente es una plusvalía para la venta de nuestro artículo. Ahora sí, ya con esto listo, dejamos secar correctamente y vamos con nuestro segundo emprendimiento. Para mi segunda idea de emprendimiento voy a crear unos pendientes, unos aretes, como les digan en su país, y en esta ocasión buscaré formas o vectores totalmente fáciles. Por ejemplo, me encantan los gatos, voy a buscar vectores de gatos. Obviamente ustedes colocan lo que tengan pensado. Muchos de estos pueden llegar a ser usados. Algunas de estas páginas cobran por la descarga, otras tienen licencia de uso, así que tengan eso totalmente presente. Yo en este punto voy a agarrar dos que me gusten y no es obligatorio que se encuentre directamente en vector. Con que tengamos una imagen correctamente contrastada entre blanco y negro, podemos llegar a vectorizarla o simplemente hacer nuestro borde que nos va a permitir crear nuestra figurita. En este caso, acá voy a descargar esto, me dice que descarga gratuita. Ha descargado una imagen de gatos. En este caso tenemos ya la imagen en formato EPS y otro en formato JPG. Digamos que la conseguimos en formato normal de imagen. Acá simplemente la agregamos a nuestro querido Lightburn. En este momento digamos que la redimensionamos, digamos que ya tenemos nuestra imagen y dirán ustedes, ok, quiero cortarla, pero en este punto si hacemos un preview, esto no va a cortar la imagen, lo que va a hacer es hacer un tallado de imagen. Esto no nos va a servir. Para eso tenemos que vectorizar la imagen. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente en Lightburn le damos clic derecho y vamos a decirle trace imagen.
vamos a trazar esta imagen y si la imagen está bastante contrastada, nos va a definir directamente los bordes. Si nuestra imagen tiene demasiados colores, obviamente todo esto va a quedar totalmente diferente. Siempre que queramos trazar, como quien dice, un contorno, una forma, tenemos que buscar una imagen correctamente contrastada, preferiblemente así como estamos viendo acá. Le digo ok y listo. Mi imagen acá está, voy a eliminarla, ya no la necesito y acá tengo los gatitos que tengo yo pensados hacer. En este caso quiero hacer dos pendientes iguales y yo creo que voy a escoger tres gatitos. Primero que todo, clic derecho, desagrupar para poder trabajar con cada uno. Me gusta este gatito, me gusta este gatito que tengo por acá y me gusta este otro gatito porque estoy pensando que vaya a funcionar como un pendiente. Listo. De esta manera creo que los voy a eliminar. Ahora, el tamaño correcto de un pendiente obviamente debería ser de no más de 3 centímetros, ¿no? Me imagino, para que sea fácil de tratar. En este punto, lo que voy a hacer yo es colocar un cuadro de referencia de 3 centímetros de alto. Simplemente para no equivocarme, voy a decirle acá en altura, voy a decirle 30 milímetros. Y acá, uy, miren, si ven, pequeñitito. De esta manera puedo tratar el tamaño sin ir a hacer una cosa muy grande o tener que perder material y pruebas. Un pequeño cuadrito de referencia me ayuda a tenerlo. Miren acá, vamos a ver, lo sigo encogiendo. La idea es que más o menos quede de ese tamaño. ¡Oh, qué chiquitico! No es más, para el video voy a hacerlo un poquito más grande. Voy a hacerlo aproximadamente de 4 centímetros. Ok, listo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Si yo cortara solamente esta imagen, ¿cómo la voy a usar de pendiente? Tengo que hacer un pequeño circulito que obviamente es donde va a entrar mi ganchito o la pinza o lo que se vaya a usar justamente para poder colocar mi pendiente. Agarro la herramienta de círculo y voy a hacer un círculo y mantengo Shift. ¿Para qué? Para que el círculo sea totalmente simétrico. Voy a hacer un círculo, pero un error gigante sería dejarlo muy al borde. ¿Por qué? Porque obviamente con la corrección de quemado podríamos llegar a derretir muy fácilmente o simplemente nos quedaría algo que cualquier movimiento podría romperlo. En este caso voy a ponerlo un poquito más alejado. Y esto ya depende de dónde quieran colocarlo ustedes. Yo voy a colocarlo acá. De esta manera, perfecto. Y como ya tengo mi primer pendiente, simplemente selecciono, clic derecho, agrupar y después clic derecho, duplicar. De esta manera ya tenemos dos gatitos que van a funcionar como pues mi primer juego de pendientes. Ya, esto ahora lo voy a repetir con mi segunda imagen. Lo mismo, agarro herramienta de círculo, coloco un círculo, mantengo Shift para que se mantenga simétrico, lo voy a mover. Si se mueve muy robóticamente, muy ajustado a la cuadrícula, mantengo el botón de control para poderlo mover de una manera mucho más fácil. Listo, hago exactamente lo mismo. Clic derecho, agrupar. Y ya que está agrupado, clic derecho, duplicar. De esta manera ya tengo otro gatito. Bueno, esto, mi gente, ustedes pueden llegar obviamente y acomodar el material. La idea siempre es tratar de gastar la menos cantidad de material posible porque esto nos puede representar más ganancias. Si podemos optimizar el tamaño de nuestros componentes, podemos vender más en una sola hoja de corte. En este punto hago lo mismo con mi otro gatito. Miren acá, mantengo Shift, hago lo mismo. Selecciono, le doy clic derecho, le digo agrupar, clic derecho, duplicar. Y vuelvo y tengo otro gatito. Dirán ustedes, ok, no quiero gatitos, ya que eres fanático de Zelda. Así que voy a buscar una imagen de Zelda PNG. Sí, normal. Voy a buscar algo que me guste. Oh, miren esto. Miren esto que está acá. Esta imagen de pendiente, aprovecho para mostrarles otra cosa que es la creación de contorno. Voy a guardar esta imagen preferiblemente que esté correctamente contrastada. Vamos a ver si se encuentra en logo PNG o está ese formato WP, yo no sé qué. En fin, PNG preferiblemente. Voy y la agrego. Ya saben que esta imagen así no me funciona. Le voy a decir clic derecho y le voy a decir trace. Simplemente si no la veo, voy a alejar con mi ruedita para ubicarme más fácil. Y en este momento voy a empezar a mover acá mis valores hasta encontrar, por acá, Sketch Trace, quiero ver. Ok, para que se vea mi borde tal y como ya lo hicimos.
Miren acá, puedo suavizarla, puedo hacer que sea mucho más rudo. Miren acá, lo que está en rojo es lo único que va a vectorizar. Siempre muevo mis rayitas hasta el momento que yo me encuentre a gusto con lo que estoy viendo. En este punto creo que podemos cambiar acá los valores. Jueguen con todo esto sin miedo, mi gente. Y le decimos, ok, ahora, de esta manera, borro la imagen. Pero quiero que se den cuenta, en este momento, debido al tipo de imagen que tenemos, todo esto quedó duplicado. Si fuéramos a cortar, obviamente esto se dañaría. Voy a darle clic, voy a desagrupar. Y voy a agarrar y eliminar todo lo que yo no quiero en este momento que me falle. Clic derecho, desagrupar, si todavía está agrupado, ¿qué pasó acá? Vamos acá, eliminar. Miren, acá ya estoy eliminando lo que me sobra. Miren acá, quiero únicamente que me quede como quien dice mi Trifuerza, mi logo de Trifuerza. Voy a borrar todas las líneas duplicadas. Listo. Pero ahora, si fuéramos a cortar esto, se caería en pedazos. Para eso, vamos a seleccionar todo lo que vamos a crear nosotros un contorno y vamos a esta herramienta llamada Offset Shape. Mi inglés es muy malo. Y en este momento, miren, tenemos acá una forma que vamos a poder agrandar. Miren cómo se empiezan a fusionar los componentes cercanos. Así sería un offset de únicamente un 1%. Vamos aumentándolo de tal manera que se fusionen mis partes. Quiero que quede así. Eso, miren esto. De esta manera me va a quedar esta forma externa y todo lo que estamos viendo por dentro se va a terminar cortando. Es más, creo que este triangulito del centro sobra. ¿Ven? Y esto sería otro pendiente, pero que está exageradamente gigante. Pero es que acá lo que quería hacer con este ejemplo es enseñarles que cualquier imagen puede ser ajustada a lo que nosotros queremos. Acá simplemente voy a agarrar mi imagen, la voy a reducir de tamaño. Voy a agarrarla por acá, esto va a quedar un pendiente gigante. Listo, miren acá, van a quedar muy grandes, pero bueno, la idea es que me entiendan. Si la quieren alargar, a mí realmente no me gusta cuando pierde las proporciones, pero obviamente esto ya depende de ustedes. No voy a hacer agujerito porque el mismo triángulo de la parte superior de la Trifuerza va a quedar correctamente cortado. Acá simplemente copiar, pegar y listo. Mi gente, en este momento, en esta pequeña prueba, hicimos únicamente acá 1, 2, 3, 4 pares de aretes o de pendientes. Si nosotros quisiéramos, podríamos duplicar esto las veces que quisiéramos y podríamos hacer una hoja llena de materiales de pendientes y esto podríamos aprovechar al momento que quisiéramos vender. Solamente quería mostrarles lo simple que es diseñar. No tuve que hacer absolutamente nada raro, herramientas o programas diferentes. Trataré de estos videos de emprendimiento únicamente usar las herramientas que tiene nuestro querido Lightburn. Perfecto. Ahora sí. Para esta prueba no lo voy a hacer en madera. Si yo quisiera también lo podría hacer en madera, pero obviamente para esta prueba voy a usar algo totalmente más bonito que no tenga que pintar. Por ejemplo, para esta pequeña prueba voy a usar un poco de poliestireno. Este poliestireno es exageradamente delgado. Voy a partir por acá un pedacito. Este poliestireno es totalmente delgadito, súper pequeño. Se parece un poco el material al acrílico, pero es mucho más liviano y económico. Y lo más importante que tienen que tener presente es que obviamente no tenemos que pintarlo. ¿Por qué? Porque al ser negro va a cortar mucho más fácil que la mantequilla. Tenemos acá un grosor de 1.6 milímetros. Esto lo venden por gramaje. Así que esta lámina que yo compré creo que es de 40 o 60 gramos. En cada país cambia el nombre. Yo trataré de colocar en la descripción el nombre. En Colombia lo conseguimos como poliestireno. Ahórrense la pregunta de dónde lo compré. Agarré Google, busqué poliestireno y el nombre de mi país o mi ciudad. Y muchas veces salen cantidad de páginas o lugares donde ustedes pueden ir, ver el gramaje y ver. Lo único que les digo, mi gente, es jamás, por favor nunca, intenten cortar PVC. El PVC, al momento de ser aplicado láser, va a generar vapores que son totalmente tóxicos, mi gente. Así que nunca intenten cortar PVC, ni siquiera las pequeñas tarjetitas o personas que agarran los tubos, los derriten y crean una lámina de PVC. Mi gente, el PVC es exageradamente delicado al momento de tratar de ser usado con láser. Por favor, tengan cuidado porque no quiero que se estén por allá enfermando, generándose un cáncer innecesario únicamente por querer seguir instrucciones de hacer algo en PVC. Este poliestireno me gusta. Acrílico de 2 milímetros también. Todo lo que ustedes quieran, pero van a ver cómo quedan estos pendientes. Ahora sí,
Rápidamente, porque este emprendimiento es mucho más cortico, voy a acomodar mi material, voy a acomodar por acá mi piecita, ustedes saben que pueden optimizar, y en este momento vuelvo a colocar la tabla de corte. Como están viendo en la tabla de corte tengo poliestireno de 2 milímetros, poliestireno de 3 milímetros, pero como lo he mencionado y lo repetiré todo el resto de mi existencia, cada máquina es diferente y los perfiles que están viendo en pantalla son los de la cortadora promedio de 10 watts. Así que si queremos cortar en nuestro querido poliestireno, vamos a colocar nuestra potencia de láser no al 100% sino al 60%. Vamos a hacer un pase por 2 milímetros de velocidad. Ya saben que al hacer de un solo pase pueden llegar a derretir mucho el material, hacer que de pronto se deteriore demasiado o que el corte no quede tan limpio. A mí me encanta usar multiplicador, o sea, multiplicamos la cantidad de pasos de 1 por 5 y la cantidad de velocidad, que serían 2 milímetros por 10 milímetros por segundo, quedando para una cortadora de 10 watts quedarían 5 pasadas por 10 milímetros de velocidad al 60%. Listo, pero en mi caso tengo una cortadora de 22 watts espectacular, que es la Creality Falcon 2. En esta, haciendo pruebas fuera de cámara, vi que con únicamente 2 pasadas y a una velocidad de 20 y la misma potencia de 60%, mi gente, hace un corte totalmente espectacular. Listo, vamos a decirle frame. Sí, creo que sí nos estamos encontrando bien. O bueno, voy a subir esto para que la cámara lo agarre de una forma como que mejor. La idea es que ustedes tengan una visual mucho más óptima de todo el proceso. Voy a subir esto por acá. Listo. Creo que de esta manera ya me encuentro dentro de mi material. Recuerden siempre optimizar espacios, porque eso contribuye a gastar menos dinero en material y poder sacar más partes de un solo corte. Acá simplemente verifico con un Alt P que todo esté funcionando correctamente, verifico que todo lo que yo quiera cortar se encuentre en el mismo perfil, en mi caso el 00, donde tengo marcada mi velocidad, mi corte y mi potencia, y le digo simplemente Start. Y listo, hemos terminado. Miren acá, si por alguna razón no despega de manera fácil nuestro componente, no le suban a la potencia. Lo que deben hacer es agregar un paso adicional. Obviamente siempre deben tener su lente limpio para que el corte sea mucho más preciso. Acá, miren acá, mis gatitos, qué bonitos. Miren, miren, tienen que salir así, nunca haciendo fuerza. Y miren, al momento de colocar varios pasos, la calidad queda mucho más hermosa. Miren por acá mi loguito de Zelda. Me encanta mi loguito de Zelda. Con un pequeño montadientes, como le digan, voy a quitar las partes internas. Y listo, perfecto. Quedan nuestras piecitas. Acá, un consejo que yo les voy a dar, mi gente. Al momento de querer vender cualquier tipo de cosa que vaya a ser usado por personas, toda esta suciedad nos puede quitar puntos, y si hay alguna persona de pronto tenga algún tipo de delicadeza en la piel, puede llegar a generar daños. Así que simplemente agarramos alcohol etílico, entre más alto porcentaje mucho mejor, puede ser también alcohol antiséptico, y la idea es limpiar de residuos todo tipo de componentes. Eso nos va por lo menos a decirle a la gente que esto va limpio. Y no solamente limpio, sino posiblemente desinfectado a cualquier suciedad posible. Siempre hagamos esto con cuidado, y más si sea algún elemento que alguna persona vaya a usar. Miren, ¿cuánto tardamos? Un par de segunditos, y esto posiblemente evite que alguna persona que tenga algún problema en la piel pueda llegar a ser afectada por el polvillo residual. Obviamente, si lo hacen en madera, también recomiendo que le den una capa de laca para que no vaya a ser afectado por la humedad del cuerpo. Una pequeña capa de laca o de barniz, pero en este caso, al ser este poliestireno, miren, tiene una cara brillante. Qué bonito, súper fácil, que va a hacer que se vea muy llamativo. Acá, miren, mientras estuve hablando, dejé todo limpiecito. Ustedes pueden dejarlo en un baño de alcohol por unos minutos y ya, perfecto. Ahora, mi gente, vamos a colocarle unos pequeños ganchitos
de pendientes, de aretes. En cada país tienen un nombre totalmente diferente. Yo simplemente fui a una tienda donde venden todos estos artículos de las manillas, de las cositas, de los adornos. En Colombia le dicen bisutería. Y acá conseguí un ganchito, pregunté, ganchito para aretes, para pendientes, y me vendieron este ganchito, decían allá tipo, ¿cómo me dijeron? Gancho de pesca, no sé, no recuerdo qué era, y acá simplemente abrimos la patita de esto. Obviamente esto es hipoalergénico, hay algunas de mayor calidad que otras, y acá vamos a colgarlo, y la medida debería ser exacta para que no se nos vaya a salir, porque si no, puede llegar. La idea es que quede sueltito y que quede nuestro pendiente. De esta manera. Miren acá. Listo. En cámara rápida voy a colocarle el ganchito a todos mis pendientes. Y listo, mi gente. Se nota que no tengo la experiencia en este tipo de artes, pero por favor, quiero que se fijen en este momento, en lo bonito que puede llegar a ser vender uno de estas parejitas de pendientes, de aretes. Podríamos hacer figuras de videojuegos, podríamos hacer figuras por encargo de nuestros clientes y de esta manera podemos agregar, miren, una pequeña espumita, puede ser de un color que contraste más con nuestro fondo y podríamos hacer un producto prácticamente que se podría vender a muy buen precio, me refiero económico, donde podríamos vender bastantes, jugar con nuestra imaginación. Lo que yo estoy diciendo es, ay, Yaquera, a mí no me interesan los logos de Zelda. No, yo les mostré todo el proceso para que ustedes digan, yo podría usar esta idea justamente para mejorarla, para colocarle algo de lo que mencionó Yacara puede ser aplicado de otro método, algo de lo que mostró puede ser mejorado, porque esa es la idea principal. Pero quiero que vean la facilidad de crear unos simples pendientes con cualquier tipo de imagen sin necesidad obligatoria de que sea una imagen vectorizada. Agarramos una imagen normalita, la convertimos en vectores y hemos creado unos pendientes en esta ocasión de gatitos donde podríamos agarrar esta lámina completa y en una sola tanda sacar unos 50, 100 pendientes de diferentes motivos y lo único que tenemos que hacer sería colocarle este ganchito. Hay diferentes ganchitos, hay diferentes calidades, siempre busquen la que se ajuste mejor a calidad, no tanto buscar solamente lo más económico, sino algo que no vaya a generarle por ahí a las personas algún tipo de infección o incomodidad en las orejas o en los oídos donde se vayan a colocar, porque obviamente hay personas más delicadas a otros materiales. Cuando compren, pregunten si venden algún tipo de material hipoalergénico o que simplemente esté optimizado para este tipo de pendientes. Perfecto. Con nuestro segundo emprendimiento listo, vamos con nuestro tercero. Para nuestro tercer emprendimiento, mi gente, hay una idea supremamente grande que puede ser combinada o vendida de manera totalmente individual. Y es únicamente una idea simple de hacer llaveros. En este momento voy a hacer llaveros de videojuegos, pero vamos a tomar el principio exactamente para todos. Voy a buscar un control de N64 que para mí es del más hermoso del mundo. Busco N64 control PNG. Busco una que esté muy bien contrastada. ¿Cuál me gusta más? Yo creo que esta de abajo me va a permitir un mayor contraste. Voy a seleccionarla, le digo clic derecho, le digo guardar imagen como, ojalá se encuentre en PNG. Voy a buscar también, voy a agregarla primero acá. Voy a borrar mis gatitos, borro mis gatitos. Listo. Voy a hacer más o menos este llavero. Los llaveros los quiero más grandecitos. Voy a hacerlos más o menos de un estimado de 50. Espera que colocamos el candadito para que se muevan las dimensiones igual. 50. Sí, 50 por 50 más o menos. No, muy chiquitico. Vamos a hacerlo de 55. Más o menos va a ser mi llaverito. En este caso, vemos que está de mala calidad. Vamos a ver qué tal se comporta la rasterización de imagen. Vamos a sacarle Trace Image y vemos que sí, funciona. Recordemos que esto va a ser pequeñito. Le decimos OK, quitamos nuestra imagen y recordemos, si cortamos esto acá, mi gente, tenemos cosas que no deberíamos cortar. Es más, esta imagen, si se dieron cuenta cómo quedó este D-pad, no me gustó el D-pad. Le digo Trace Image otra vez, me acerco acá donde está el D-pad y voy a empezar a cambiar los valores. Miren acá, mover más o menos hasta que encuentre uno más óptimo. Si ven acá, esto tienen que hacerlo ustedes, pero perdí los círculos.
Realmente esto tienen que jugar con todo porque de esto depende nuestra calidad. Pero es que acá tenemos algo en nuestra contra y es la resolución de imagen. Esta imagen definitivamente no perdamos tiempo con ella. Miren acá. Son demasiadas las cosas que nos toca mover y perdemos nuestra calidad de imagen. Así que regreso. Simplemente vuelvo a Chrome, busco otra imagen que esté mucho más grande, herramientas, por acá buscamos más herramientas, no tenemos más herramientas, por acá no me está saliendo. Imágenes, con razón, imágenes, voy a herramientas, tamaño grande. De esta manera va a tener mayor resolución. Buscamos una imagen con alto contraste. Esta de acá puede llegar a ser simplemente guardar imagen como, la guardamos acá. Vuelvo y le arrastro acá mi Lightburn y voy a verificar si esta imagen me deja hacer mejor. Esta partecita que no me gusta se la podemos hacer ahorita manual. Simplemente clic derecho, Trace Image. Vemos que miren, sin hacerle nada, tomó muy buena forma de los botones, de las formas. Le digo OK, quito mi imagen y ahora simplemente vengo acá, le doy clic derecho, desagrupar. Y en este punto simplemente voy, digamos, a quitar este circulito que no me gusta, a mí personalmente. Selecciono cualquier otro que ya está, duplicar, y voy a colocarlo más o menos acá donde estaba el otro. Y listo, mi gente, creo que de esta manera ya tenemos nuestro querido control. Ahora voy a agregar el agujero para mi llavero, o sea, para colocar el gancho del llavero. Voy a agregar un puntito abajo, porque ya en un momento lo entenderán. Listo, vuelvo, selecciono todo, le doy clic derecho, agrupar. Y en este punto, si nosotros cortáramos esto, ya tendríamos un llavero, obviamente gigante. Volvemos al tamaño que les dije. Yo dije que íbamos a hacerlo de 55, pero vamos a hacerlo de 60 para que se vean las cosas. ¿Listo? 60. En este punto ya podríamos nosotros cortar esto. Recuerde, si el circulito está muy pegado al borde y según el material, según el grosor, vamos a tener que moverlo. En este momento tienen que hacer pruebas antes de mandar una tanda de 20, 50, 100. Vamos a hacer pruebas y obviamente si queremos cambiar algo, desagrupamos. Por ejemplo, este botoncito lo estoy viendo que no está completamente al centro. Voy a moverlo más o menos por acá. Con control lo muevo. Perfecto. Este círculo, si está muy grande, con shift mantengo, con el botón como presioné todos, por acá lo acomodo más pequeñito, ¿cierto? La idea es que esto quede no tan exagerado, pero se entienda justamente que es un control de 64. Listo, ya, no voy a perder más tiempo. Perfecto, este es mi primer control. Rápidamente voy a buscar otro control de Nintendo. No, hagamos un control de PS4. A ver, PS4 control, PNG, buscamos una imagen correctamente contrastada. Oh, miren, esta está muy bonita. Esta ya está completamente lista. Acá simplemente guardar imagen como. Por ahí está la gata pidiendo atención. Vamos a colocar acá nuestra segunda imagen. Está gigante. En este momento lo mismo, clic derecho, Trace Image. Vamos a ver todo lo que se nos genera. Le digo OK. Y obviamente quito mi imagen y voy a modificar esta imagen para que me funcione. ¿Por qué? Porque si la corto así, obviamente perdería esta parte de acá arriba. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy rápidamente a quitar lo que me sobra. Clic derecho, desagrupar. Voy a quitar el círculo de acá afuera. Voy a quitar justamente esta partecita. Y voy a hacer una línea que una mi parte superior. Por acá. Acá voy a quitar este cuadro. Para eso se lo voy a restar. ¿Cómo así? Voy a generar acá un cuadrito bien pegado, un cuadrito normal, me acomodo y sobre el material que quiero cortar simplemente voy a darle acá este botón, por acá, seleccionamos este y este y voy a darle al botón de Weld al Selected Shapes. De esta manera, miren, he generado un corte sin perder la forma. Obviamente si queremos hacer acá otra figurita, ya esto depende de ustedes, mi gente. Ahora yo voy a acomodar mi imagen. El ancho va a ser el mismo 60, pero en esta ocasión voy a colocar el control de lado, porque ya lo van a entender en un momento. En esta parte creo que ya está bien. Lo voy a colocar más o menos así en diagonal, más o menos de la misma altura. Agarro el mismo circulito que tenemos acá,
Control copy, control V o duplicar y lo voy a colocar por acá en esta esquina. Perfecto, listo, vamos con otra consola, vamos con la competencia rápidamente. Xbox. Y listo mi gente, en este punto voy a acomodar prácticamente cada control, voy a agruparlos simplemente para en este momento poderlos hacer en alineación para que todo me quede perfecto. Simplemente agrupo cada uno de ellos, clic derecho agrupar, por acá, clic derecho agrupar. De esta manera selecciono todos mis controles, seleccionamos acá nuestra herramienta de alineación y le decimos alinear top. Ya con esto totalmente listo, ahora voy a explicarles un pequeño truquito. Acá quiero hacer este tipo de llaveros como el que estoy mostrando en pantalla. Para eso es fácil, voy a agarrar por acá un cuadrito normal, un cuadrito, pero no voy a agarrar las partes donde están nuestros círculos que tendrían nuestros llaveros. Lo acomodo, que no quede tanto espacio a los lados, que quede más o menos acá arriba. Voy a colocar un mensaje cualquiera, no sé, una cosa así normalita. Pero en este punto tenemos que ahora desde la parte superior izquierda vamos a seleccionar únicamente nuestros controles. Y acá voy a tocar una vez donde dice Weld All Selected Shapes. Vamos a soldar todos los componentes. Pero si llegáramos a cortar acá una línea, nos cortaría a la mitad nuestro control. Para eso simplemente seleccionamos ahora sí todo. Y tocamos acá lo que usamos en la primera, en nuestro anterior tutorial. Por acá Offset Shapes, lo seleccionamos, pero le decimos de distancia 0. ¿Por qué? Porque si lo agrandamos nos generará esta forma que no queremos. Simplemente le decimos 0 y le decimos OK. Ya cara, ¿no hiciste nada? Claro que sí. Ya podré seleccionar el cuadro que atraviesa mis controles. Simplemente lo elimino y miren, ya mis controles no se cortarán. Habrá una línea dentro del botón que igual se iba a cortar, pero en este punto nuestros controles no quedarán recortados y haremos un solo corte para sacar la forma de nuestros controles y la forma de nuestro cuadrito. Acá simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a buscar acá un mensaje, no sé, un mensaje motivador gamer. No hay ninguno. No hay ningún mensaje motivador gamer. Creo que esta imagen, ¿sí? Normalita. Ok. Si ven que estoy buscando imágenes altamente contrastadas, vengo acá. Acá simplemente clic derecho, Trace Image. Si no me la agarra, empezamos a mover acá nuestros valores. Miren acá, me la agarró. Le decimos OK, quito mi imagen. Ya se aprendieron esto ustedes de memoria. Selecciono, clic derecho, un group, desagrupar. Borro esto y únicamente agarro mi imagen que dice Game Over. Pero si yo no quiero que esto se me corte, sino que se talle, voy a cambiarle de herramienta. Lo voy a marcar, digamos, este Game Over con el 1. En este momento, el 1 tendrá el perfil de lo que yo le diga al 1. Si quiero que lo corte, le diría Line. Si quiero que lo rellene, le digo Fill. De esta manera, ¿intervalo de cuánto? El intervalo que usamos hace un momento fue de 0.1 milímetros. Esto es cada cuántas veces pasa nuestro láser por cada milímetro. Entonces en total pasará 10 veces por cada milímetro. Y acá nuestra velocidad, nuestro poder máximo, esto ya lo hicimos en nuestra primer parte del tutorial. Y el perfil, todo lo demás que tenemos acá, va a ser el perfil 0, que va a ser nuestro corte. Si se dan cuenta, mi perfil 0 va a ser corte, mi perfil 1 va a ser rellenar. Y esto obviamente ustedes ya tienen que tenerlo aprendido. Realmente, mi gente, ya creo que terminamos. Lo que les dije, acá me compliqué un poco más de lo necesario, pero es porque expliqué muchísimas cosas. Y voy a hacer un llavero donde ustedes pueden hacer únicamente los llaveritos y ya, pero en este caso va a ser un llavero con una especie de portallaveros para poder vender de mejor forma. Pero obviamente este cuadro voy a duplicarlo porque voy a pegarlo en la parte de atrás. Pero miren acá esta parte, me quedó esto acá con las líneas, no importa, esto simplemente voy a hacer un cuadro de la misma medida, elimino lo que serían mis controles y ya, quedó un cuadro que va a ser únicamente mi fondo para colocar detrás, ya que al momento de quitar mis llaves se van a ver el agujero. Listo, de esta manera mi gente, creo que ya estoy completamente listo para hacer un corte. Optimizo mi espacio, vengo, acomodo todo y obviamente para esta prueba voy a volver a usar mi
contrachapado, mi triple, mi triplex, como le digan ustedes. En este punto quiero que primero me haga el fill, así que mando mi herramienta para arriba, y segundo me haga el corte. Verifico por acá, esto va a quedar grandote. Hago un pequeño cuadro. Asegúrense por favor de colocar los valores correctos. En mi caso, para mi cortadora láser de 22 watts, viene siendo 3 por 25 al 100%. Recuerden que la tabla de valores es única para cada máquina. Pronto prometo traerles un video para que ustedes mismos creen su propia tabla de valores. Mientras tanto, esto fue lo primero que usé en el primer emprendimiento. No hay que confundirnos ni complicarlos. Listo, con esto totalmente listo, le damos al botón de Start. Y listo, hemos terminado. Creo que quedó muy grande, pero justamente ustedes pueden acomodar el tamaño que quieran. Como saben, simplemente podríamos seleccionar todo lo que tenemos acá, que ya está listo, y podríamos encogerlo a otro tamaño. Es una idea que podemos hacer y replicarla. Recuerden que igual les dejaré en la descripción el proyecto. Y listo, miren justamente lo que quería mi gente. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Voy a aprovechar, voy a pegar estos dos componentes sin llegar a que me quede pegamento en las partecitas donde están los espacios. Preferiblemente usar pegamento de madera, pero es que este se me secó. Voy a ver si sale por acá. Y obviamente vamos a esparcirlo correctamente en todo nuestra basecita. ¿Para qué? Para que obviamente quede firme y al momento de que el cliente lo coloque en su pared no se vaya a desbaratar totalmente. ¡Qué bonito! Miren esto, miren esto. Y ahora, obviamente vamos a colocarle los llaveritos en el mismo lugar donde yo compré lo de los aretes, lo de los pendientes. Compré estas mismas argollitas con estos triangulitos y es así de fácil. Colocamos esto y vamos a colocar acá lo que vendría siendo nuestro llavero y obviamente cerramos. Por eso les digo que tienen que acomodar el círculo que no quede tan al borde, porque si no se puede partir solamente colocándolo. Lo cerramos y miren, tenemos un llavero completo de un control de Nintendo GameCube. Hacemos exactamente lo mismo con el control por acá de Super Nintendo. Miren, esta partecita se manchó porque se cayó el material y el láser pasó por encima. Eso es un error que tenemos que tener presente para futuros momentos. ¿Por qué? Porque yo lo coloqué muy al borde, el error fue mío. Y entonces cuando cortó, cayó el material y el láser pasó por encima una vez más. No importa, podemos solamente en nuestro proyecto agarrar ese control y volverlo a cortar. Ya miramos cómo queda al final. Si se ve muy malo, simplemente lo hacemos. Pasó exactamente lo mismo con el control de Xbox. No, Dios mío, parezco totalmente novato en el tema. Pero eso es lo que me gusta, mi gente. Me gusta que este canal sea real y que ustedes vean los inconvenientes que le pasan en casa. A todos nos ha sucedido ese tipo de cosas y se aprende a no hacer lo que yo hice, que los controles quedaron en el aire. Si yo hubiera colocado correctamente mi material, el control al momento de quemar cae sobre esto y no va a moverse, haciendo que el láser le vuelva a pegar en otra ubicación diferente. Pero miren esto, ya, mientras hablé, colocamos nuestros ganchitos y tenemos acá, perfecto, quedando de esta manera, hermoso. Llega cualquier persona a su casa y simplemente va a colocarlo en su estuche. Miren acá, aparte de que es una forma totalmente original, miren cómo aprovechamos nuestras opciones de corte. Hicimos que solamente un corte nos funcionara. ¡Ah, qué bonito! Miren, esto es una idea de emprendimiento que puede ser optimizada para cualquier otra persona. No sé, las iniciales de cada integrante de la familia, cada nombre, figuras de Super Mario, lo que esté de moda. Esto, mi gente, como les dije, un mensaje acá en la parte superior. Las ideas de emprendimiento yo las doy para que ustedes las mejoren, las optimicen y las pongan en función. Me voy de la casa, agarro mi
control. Me encanta. Y listo, creo que ya vamos a hacer un pequeño resumen de todas nuestras ideas del día de hoy. Eso sí, creo que aprovecharé que tengo acá todo y voy a colocarle una pequeña capa de laca para protegerlo. Hermoso. Ahora sí, vamos con el resumen. En nuestro resumen de este primer capítulo de emprendimiento, aprendimos a hacer unos portavasos hermosos con base de foamy antideslizante para poder colocar nuestro delicioso café colombiano con una pequeña capa de laca que lo va a proteger de la humedad, haciendo que sea mucho más estable al momento de poder colocar nuestras bebidas y recipientes sin que se vayan a dañar tal vez por la condensación cuando coloquemos algo muy frío. Aparte de un pequeño estuche donde podemos colocar nuestros queridos portavasos y obviamente todo se puede mejorar, la forma no tiene que ser obligatoriamente circular. En nuestro segundo emprendimiento aprendimos a hacer estos pequeños aretes, estos pendientes totalmente personalizados donde podremos colocar figuras de lo que quieran nuestros clientes. Principalmente aprendimos a entender cómo se vectoriza, cómo colocar nuestros gatitos, nuestro logo de Zelda, pero fuera de cámaras hice por acá el escudo giliano justamente. Ay, miren esto, qué hermosura se ve, qué hermosura se ve. La espada rota de Breath of the Wild y el actual Tears of the Kingdom y hasta el cubito de Super Mario. Todo esto nos va a permitir tener un catálogo de productos que puede ser colocado a nuestra conveniencia según temporada, según lo que queramos vender, según algún evento, lo que queramos. Y obviamente para terminar, otro que hace muchísimo tiempo tenía ganas de hacer y fue justamente este pequeño porta llaveros. Entiendan que como les dije en un principio, los llaveritos pueden ser hechos de manera totalmente independiente. Por acá para que se me enredó, los llaveritos podemos hacerlos de manera totalmente independiente, donde cada uno puede ser vendido, puede ser pintado, hacer un diferente material, en acrílico, en poliestireno, pero obviamente yo quería hacer esta pequeña basecita, este porta llaves, donde cada integrante de su familia puede tener una llave y simplemente cuando lleguen a casa solo la colocan en su puesto. Acá no solamente se pueden hacer controles, ya les enseñé el concepto para entender cómo vectorizar, cómo hacer los espacios, cómo restar un cuadro del otro, cómo hacer el tallado y todo esto donde por favor quiero que ya mismo busquen mis redes sociales @mundoyacara y me envíen todas las imágenes de proyectos que hayan hecho justamente con los principios que hayan entendido de mi canal. Yo me comprometo de corazón a seguirles compartiendo lo poquito que puedo y que obviamente si ustedes ven alguna información y de pronto no sepan cómo replicar, simplemente contáctenme y les enseñaré el proceso exacto en un video. Así que de esta manera terminamos nuestra primera parte de estos 30 videos no se imaginan, de estas 30 ideas iniciales de emprendimiento, donde usaremos nuestra querida cortadora, obviamente para hacer un dinerillo extra. Y el día de hoy el patrocinador son nuestros amigos de Creality Falcon 2, con su nueva cortadora láser totalmente silenciosa, con una gran potencia, con aire incluido e incluso con una base rotatoria que vamos a probar en futuros videos. Así que agradecimiento a nuestros amigos de Creality, no olviden visitar el enlace que está apareciendo en pantalla y también en la descripción del video y nos vemos en un próximo video, no sin antes agradecerle a las personitas que están apareciendo en pantalla. Los que están apareciendo en pantalla son los Patreon, aquellas personas que me siguen motivando e incluso cuando ya no tengo ganas de hacer videos porque sacan de su dinero, de su bolsillo y a partir de $1 pueden hacer un Yacara muy feliz. Tal y como está apareciendo en pantalla el enlace www.patreon.com/Yacara Colombia. Ahí pueden apoyar este canal y a partir de $2 encontrar un chat privado conmigo mediante Discord para ayudas, colaboraciones, ideas y también pasar el rato. Ya saben, si les gustó este video, quería poner más ideas pero no me alcanza el tiempo, hablo mucho. Esto quedó muy bonito. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en uno próximo. Así que chao, chao.